Bienvenida, Rebeca, la sala es toda suya. Muchas gracias, Alexandra. Buenos días con todos ustedes. Un placer saludarlos y compartir con ustedes este tema de la enseñanza y el aprendizaje a través de proyectos. Este es un tema, a mí particularmente me apasiona trabajar con este tema. Porque es una manera, es una estrategia, es una metodología que permite un enfoque diferente para el trabajo con los estudiantes, pero también para nosotros los maestros. Y voy a contarles algunas ideas de por qué y cómo entendemos que trabajar por proyectos es bien desafiante para los estudiantes, pero también puede serlo para nosotros, los maestros. Lo primero que quiero compartir, ustedes saben que la metodología de proyectos no es una metodología nueva, es una metodología que viene de la escuela nueva, de principios de 1900, con esa idea de hacer, ¿no? De aprender a través del hacer, desde John Dewey, Kilpatrick, digamos, los padres, digamos, fundadores de esta metodología, pero viniendo un poquito más cerca de nuestros contextos, tomar los aportes de Perrenou, de Philippe Perrenou, que fíjense que él hace una distinción interesante, dice que un proyecto no son ejercicios escolares rutinarios, sino verdaderos problemas para resolver que conducen, dice él, a la adquisición de competencias. Entonces él habla de una actividad significativa, compleja, en la cual distintas acciones, distintos escenarios se ponen en juego, intentando o teniendo como propósito movilizar las capacidades y competencias de nuestros estudiantes. Él dice algo, fíjense en la última frase, haciendo cosas de verdad. Los proyectos tienen mucho que ver desde cómo yo lo voy a enfocar con el mundo que nos rodea, con los problemas que son problemas del mundo que nos rodea. También tomar para entender los fundamentos teóricos de por qué es importante trabajar con esta metodología, tomar los aportes de Jerome Bruner. Él tiene en su maravillosa producción el concepto de agencia y autoestima, ¿no? Entendiendo por agencia esa capacidad, ¿no? de organizarse, esa capacidad de desarrollar autonomía, ¿no? Y él dice que ni la autonomía ni la autoestima se desarrollan bajo un modo, dice, bajo un régimen de transmisión, de dirección única. Uno diría que no hay desarrollo de la autonomía en un estudiante que solamente se sienta pasivamente y escucha al maestro o al profesor. Entonces, las metodologías de proyectos están basadas en el desarrollo de un estudiante autónomo y un estudiante con alto desarrollo de su autoestima. Nosotros, mirando más cerquita ahora nuestros contextos, con toda la intervención de las nuevas tecnologías, de la información, de la comunicación, estamos hablando de no solamente estudiantes autónomos, sino estamos hablando de estudiantes protagonistas, ¿no? Estudiantes protagonistas en el sentido de apropiarse de sus procesos de enseñanza, de sus procesos de evaluación, estudiantes que los tenemos identificados como portadores de una trayectoria escolar determinada, con muchos intereses variados, ¿no? En contexto, o sea, no pensamos en un estudiante genérico, sino pensamos en la diversidad de estudiantes que tenemos en nuestras aulas. También protagonista porque es un estudiante capaz de colaborar con otros, de trabajar colaborativamente, de conectarse con otros, es capaz de crear productos, programas, soluciones innovadoras y poner en funcionamiento esto en el mundo real.
Y nosotros entendemos que muchos de esos estudiantes ya están participando en este tipo de producciones fuera de la escuela. Estudiantes que graban tutoriales, estudiantes que inventan aplicaciones, que programan aplicaciones, estudiantes que desarrollan aprendizajes de manera autónoma, autogestionada. Y si bien esto no lo podríamos generalizar a todos los estudiantes, hay muchos estudiantes que ya lo están haciendo, sobre todo si pensamos en los adolescentes. Entonces, siempre la pregunta es cómo hacemos para que esos aprendizajes que ellos hacen por fuera de la escuela los puedan hacer adentro de la escuela. Como una de las competencias que ellos desarrollan tiene que ver con aprender con otros, con colaborar entre sí, Philippe Mérieux nos dice con mucha sabiduría que como todos los estudiantes son diferentes, no nos alcanza a reconocer que somos diferentes, sino lo que él plantea es que el desafío de las escuelas es cómo poner en conversación estudiantes que piensan diferente, que tienen modos de aprender diferentes, que tienen intereses diferentes, y él dice que si logramos poner en conversación esas diferencias, seguramente, dice, lograremos un mundo mejor y disminuirán las brechas sociales, ¿no? Y es un desafío interesante, casi diferente a lo que estamos habituados en las escuelas, que los estudiantes se reúnen en grupos con sus propios amigos, con los que en general piensan igual que él. Y aquí un señalamiento de Mérieux para el trabajo con proyectos, de cómo hacer trabajar diferente a trabajar juntos, a los que piensan diferente. Con estas ideas o estos conceptos de base para poder fundamentar teóricamente por qué vamos a trabajar con proyectos, voy a ir avanzando más en el cómo, ¿no? La primera pregunta que nos hacemos es cómo nace un proyecto, ¿no? ¿De dónde surge la idea? ¿La trae el maestro? ¿La trae el estudiante? Bueno, ¿cómo empezamos, ¿no? Entonces yo les voy a mostrar acá como algunos ejemplos de posibles nacimientos de proyecto. La primera idea de cómo nace un proyecto, por supuesto, viene del interés de niños, de niñas, de adolescentes por alguna pregunta que tienen, por algún tema de conversación que se genera en las aulas, y entonces docentes con una capacidad de escucha bien desarrollada están como atentos a sobre qué hablan, qué se preguntan, ¿no? Y muchas veces el proyecto se arma alrededor de una pregunta que surgió en el aula, de comentarios, de conversaciones entre los niños, que por supuesto después el maestro o la maestra articula con el diseño curricular, pero que el punto de partida es ese interés de los estudiantes. Un segundo modo de nacimiento de un proyecto es algún acontecimiento, ¿sí? Algún suceso, algo que sucedió. Puede ser en el lugar donde yo vivo, puede ser en el mundo. Uno podría decir, la pandemia fue un acontecimiento o es un acontecimiento, el cambio climático es un acontecimiento, por supuesto, también lo puedo plantear como desafío, problema, caso, ¿no? También un proyecto nace, muchas instituciones tienen el día de la familia, el día de la diversidad, el día del amigo, bueno. Que un proyecto se inicie. También pueden nacer de la comunidad o de la institución. La comunidad decide hacer un proyecto que atraviesa a toda la comunidad, o sea, instituciones escolares, instituciones barriales, pero también puede ser un proyecto adentro de la propia institución, que deciden festejar algo, esos proyectos que nosotros llamamos proyectos transversales, ¿no? Que todos los estudiantes en todos los grados, en todos los niveles, están trabajando sobre el mismo proyecto, sobre el mismo problema, sobre el mismo desafío. Por supuesto, una pregunta provocadora, ¿no? Como hoy, si trabajáramos, por ejemplo, con la inteligencia artificial, podríamos estar haciéndonos una pregunta si los robots
nos van a reemplazar o no, por ejemplo, a los maestros, y se puede hacer una pregunta provocadora, siempre articulando después con los contenidos del diseño curricular. Entonces, lo que nosotros intentamos como maestros es que, sea cual fuera el punto de inicio de un proyecto, siempre tratar de que los estudiantes se apropien del proyecto, ¿no? Que se entusiasmen y se convierta en algo que sea significativo para ellos. Muchas veces nosotros, maestros, llevamos un proyecto, ¿no? No surgió de los intereses de los estudiantes, no es un acontecimiento de la institución, nosotros lo llevamos. Y nuestro desafío es cómo lograr que los estudiantes se entusiasmen con ese proyecto. Entonces, una vez que tenemos esa primera idea de surgimiento del proyecto, compartirles algunos principios que en este modo de recorrer el trabajo por proyectos, ustedes van a ver que estos proyectos o este modo de encarar los proyectos es un modo más flexible, con alta participación de los estudiantes, a diferencia de los proyectos altamente estructurados, ¿no? Donde está definido por el maestro el cronograma, el tema, los recursos, los materiales, los productos finales, ¿no? Y son proyectos altamente estructurados. Yo voy a recorrer con ustedes acá proyectos que no están altamente estructurados, sino proyectos con altísima intervención y participación de los estudiantes. El principio 1 es considerar la referencia curricular, o sea, como les decía, sea cual fuera el inicio de un proyecto, nosotros, nuestra casi primer ejercicio es mirar la referencia curricular si es que no empezamos al revés, ¿no? Si es que no somos nosotros quien mirando el diseño curricular elegimos un tema, un problema, un caso para iniciar un proyecto. En el caso de ser al revés, interés de los estudiantes, un proyecto, digamos, transversal en la institución, lo que hacemos es ver cómo articulamos esa idea, ese caso, esa pregunta con la referencia curricular. El principio 2, los numeré, pero no es que necesito seguir ese orden, ¿no? Simplemente van a ver que algunos podrían ir antes que otros. Conocer a los estudiantes. Para poder acercar mis proyectos a quiénes son mis estudiantes, necesito conocerlos un poco más. Conocerlos no en su vida familiar, porque esa información en general está disponible en la escuela o su trayectoria, sino conocerlos en algunas de estas preguntas. ¿Qué películas o series miran? ¿Qué leen? ¿En qué redes sociales participan? ¿Qué aplicaciones de los celulares, si que tienen acceso, utilizan? ¿Qué temas les inquietan de los que suceden en el mundo? ¿A qué les gusta jugar? Y por supuesto puedo seguir enumerando preguntas que me van a dar más información de esos intereses que tienen los estudiantes, y entonces me va a permitir que, si el proyecto no surge de los estudiantes, sino lo traigo yo como maestra, si tengo mucha información de mis estudiantes, voy a poder acercar más mi propuesta de proyecto a esos intereses. El principio 3 es cómo provoco desafío en los estudiantes, ¿no? O sea, cómo hago para que los estudiantes se comprometan, ¿no?, con aquello que nosotros pretendemos abordar. Y por supuesto no es con una pregunta que se responde, que tiene una respuesta correcta, o una respuesta que si yo la busco en internet la voy a encontrar, ¿no? Es una pregunta dilemática, puede ser una noticia de actualidad, puede ser provocarlos con una imagen, con una fotografía, con una historieta, con un objeto, con un caso. Es decir, la idea que algo yo voy a utilizar para provocar ese interés y desafiar a los estudiantes. El principio 4, y aquí es donde voy a diferenciar un poco lo que les decía de un proyecto más altamente estructurado, más cerrado, y un proyecto más abierto. En los proyectos más abiertos conviven dos planificaciones. Una, la que realizamos nosotros, maestros y profesores, donde definimos los propósitos, las actividades que vamos a involucrar, algunos recursos, un primer cronograma
tentativo, algunas ideas sobre productos finales y los criterios de evaluación y las situaciones o los escenarios de evaluación. Eso es como, uno diría, un borrador, ¿no? Que lo vamos a ir completando, modificando junto con los estudiantes. Pero al mismo tiempo tenemos una planificación que realizan los estudiantes, donde formulan preguntas sobre el problema, si fuera, por ejemplo, un proyecto a partir de un problema, planifican cómo van a desarrollar, cómo van a llevar adelante ese proyecto, definen un producto final, definen su organización de tiempos, de tareas, distribución de tareas entre ellos, y entonces ahí decimos que hay como dos planificaciones en paralelo, ¿no? Si yo dispongo la mía y la comparto con los estudiantes tienen que sumar de alguna manera o articular mi planificación presentada, ese borrador, ese esquema, con su propia planificación del grupo, de cada uno de los grupos que va a llevar adelante el proyecto. El principio 5 tiene que ver con anticipar, organizar esa tarea que los estudiantes van a encarar, y acá, a modo de guía, una lista de preguntas, por supuesto, pueden ser muchas otras más. ¿Qué sabemos de este tema? ¿Qué queremos saber o qué queremos diseñar o qué queremos proponer? ¿Qué necesitamos saber para abordar el proyecto? ¿Qué capacidades tenemos que poner en juego en este proyecto? Preguntarnos si trabajamos con proyectos similares para poder ver si podemos recuperar algo de otro proyecto, ¿no? Por eso la pregunta es si podemos utilizar algo que hayamos aprendido antes y que nos puede servir para este proyecto. ¿Qué recursos tenemos y cuáles tenemos que buscar? ¿Cómo van a saber ustedes, los estudiantes y yo que están aprendiendo? Y podemos seguir agregando preguntas, pero estas preguntas se hacen al principio, al inicio del trabajo con proyectos, fíjense, para poder organizarse, para poder anticipar si los estudiantes, por ejemplo, reconocen que necesitan poner en juego determinadas capacidades y no las han adquirido todavía, entonces, ¿cómo vamos a hacer con eso? Cómo hacerles evocar otros saberes, otros contenidos que aprendieron en otros trabajos y los pueden traer a esto, ¿no? O sea, esa posibilidad de anticipación es lo que va a permitir la organización de este trabajo por proyectos. El principio 6, que dice que tengo que planificar cómo vamos a comunicar los logros del proyecto, ¿no? Los vamos a comunicar solo a nuestros pares, o sea, a nuestros compañeros del grado. Los vamos a compartir y comunicar a otros actores de la comunidad educativa. Los vamos a compartir más allá de la escuela, o sea, afuera de la escuela, con autoridades locales, con la biblioteca, con el club que está cerca de la escuela. Es decir, esa idea de planificar cuando diseño el proyecto a quién y cómo se va a comunicar. La comunicación del proyecto tiene un efecto motivacional muy importante para los estudiantes, que no es simplemente hago el proyecto para la maestra, ¿no? Sino hago un proyecto porque lo voy a compartir con mi familia, porque lo voy a compartir con los niños más pequeños de esta escuela, porque lo voy a compartir con otras escuelas del barrio o del lugar, de la zona donde yo estoy. Y entonces esa posibilidad de planificar la comunicación y al mismo tiempo esa instancia que voy a generar para favorecer la reflexión sobre el recorrido del proyecto, ¿no? Ese proceso donde vamos a hacer una parada o dos paradas mientras vamos desarrollando el proyecto para que los estudiantes puedan ir pensando cómo están avanzando, qué tienen que mejorar, qué información todavía no encontraron, qué materiales o recursos les faltan, ¿no? Todo eso va a suceder en el campo de la evaluación formativa, ¿no? Mientras vamos avanzando. El principio 7 es qué tenemos que evaluar y cómo tenemos que evaluar, y nosotros acá tenemos dos tipos de evaluaciones. Vamos a evaluar
el proyecto por un lado y los aprendizajes por otro. El proyecto para ver, por ejemplo, si lo vamos a volver a hacer el año que viene, si fue adecuado este proyecto para la edad de mis estudiantes, si este proyecto fue adecuado en el tiempo, o sea, yo destiné 3 semanas, pero me di cuenta que me quedó corto el tiempo o excesivo. Todo eso en lo que refiere al proyecto. En lo que refiere al aprendizaje, la evaluación me tiene que permitir dar cuenta de las competencias puestas en juego, de las estrategias que se usaron. Debo poder explicitar los criterios de evaluación, los instrumentos, los momentos. Fíjense, tienen un ejemplo de una rúbrica allí que debería ser compartida con los estudiantes desde que inicia el proyecto, una rúbrica, una lista de cotejo. Tengo que ofrecer retroalimentaciones, tengo que poder hacer esas paradas como si estuviera yendo de viaje por una autopista y parar para cargar gasolina, para tomar un café, para ver si mi auto está en condiciones de seguir avanzando. Y eso lo hago durante el proceso, en lo que conocemos hoy como la evaluación formativa. También, por ejemplo, construir un mapa de ideas sobre el PROP como una especie de red, ¿no? Acerca de cómo es el proceso, cómo estoy avanzando en este proceso, cómo estoy aprendiendo, para ver si tengo que rectificar algo para llegar a buen puerto con el producto final de este proyecto. Entonces, todo esto lo voy a considerar cuando pienso en la evaluación. También voy a usar, y esto fíjense que va a suceder en los 3 momentos del proyecto, antes de iniciarlo, durante y al finalizar el proyecto, con estas habilidades metacognitivas, ¿no? Con el desarrollo de estas habilidades a través, en este ejemplo, de lo que se llama la escalera de habilidades metacognitivas o la escalera de la metacognición, con preguntas. Que aquí, por supuesto, hay ejemplos de preguntas, ustedes podrían generar otras preguntas, ¿no? Donde en los escalones previos, antes de iniciar la tarea o el proyecto, esas preguntas, ¿qué tengo que hacer en este proyecto? ¿Para qué? ¿Qué materiales necesito? ¿Qué ayuda necesito? En la mitad, como decía recién, subiendo la escalera, ¿cómo estoy avanzando? ¿Qué estoy resolviendo bien? ¿Qué dificultades encuentro? ¿Qué me falta para avanzar? Y en la tercera, al final de la escalera, ¿qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué me resultó más difícil o fácil? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Para qué me sirvió? Fíjense que esto corresponde a los 3 momentos, ¿no? Al inicio de un proyecto, en el desarrollo del proyecto y al final del mismo. El principio 8 me muestra distintos tipos de proyectos, ¿no? Puedo tener un proyecto de producto final, los chicos tienen que preparar un video, tienen que preparar una maqueta, ¿no? Y es de producto final. Puede ser un proyecto de resolución de problemas. Partimos de un problema y tienen que llegar a una solución de ese problema, que puede ser una solución teórica o una solución práctica, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, no sé, pintar las paredes del aula, ¿no? Frente al problema que se está cayendo la pintura, que por el techo hay filtraciones de agua, bueno, ahí hay resolución de problemas. De puesta en acción, de ir, por ejemplo, a hacer una campaña solidaria para reunir alimentos para los chicos que no tienen suficiente alimento, y entonces eso es intervenir socialmente, es poner en acción una propuesta. Por supuesto, tengo proyectos de investigación pura, ¿no? Que es buscar más información para saber qué va a pasar en el futuro con tal o cual cosa. También tengo proyectos de los que se llaman estéticos, ¿no? Por ejemplo, una muestra de arte es un proyecto con el foco en lo estético. Y también tengo proyectos que pueden ser disciplinares o multidisciplinares. O sea, puedo hacer un proyecto dentro de mi propia materia, o puedo tener proyectos articulados con otras disciplinas. Y por supuesto, tengo la variable tiempo que me determina si el proyecto es de corto plazo o de largo plazo,
Y por supuesto no hay un número para esto, porque no es lo mismo un proyecto con niños de 5 años que un proyecto con adolescentes de 14. Entonces, no es que nosotros decimos el proyecto dura 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, depende de la edad con la que estamos trabajando, depende de la complejidad de la propuesta para abordar con proyectos. Entonces, aquí tenemos una especie de tipología de proyectos. ¿Cómo caracterizamos al tipo de proyectos que queremos trabajar hoy con nuestros estudiantes? Bueno, queremos que sean con problemas, preguntas o temas cercanos a la realidad del niño, del estudiante, cercanos al contexto, con problemas que sean problemas del entorno que nos rodea, no problemas inventados, problemas del mundo real, que tengan que ver con los intereses de los estudiantes, que sean provocadores. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿cuánto mide esta montaña? Es una pregunta que no provoca a nadie, no provoca interés, no provoca desafío, ¿no? Pero bueno, las preguntas, por ejemplo, hoy está sucediendo lo del volcán en España, y entonces uno dice, bueno, ¿cómo puedo provocar a los estudiantes? Y entonces me puedo conectar con los vulcanólogos que nos están explicando e informando qué pasa con la lava de un volcán, cómo es que llegó al mar, qué puede pasar si ingresa más fuertemente al mar, ¿no? Entonces puedo provocar hipótesis, si la gente tendría que evacuar o no, cuál es el riesgo que corren, ¿no? Y entonces voy convirtiendo ese proyecto en algo que está muy vinculado con la realidad. También puedo pensar en los proyectos relacionados con valores, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que les daba de la solidaridad puede ser un valor que yo quiero desarrollar a través de un proyecto, por ejemplo, de diseñar juguetes para el Día del Niño y llevarlos a distintos hospitales, ¿no? Y entonces ahí el valor de la solidaridad se pone en juego con ese proyecto, con esos valores. En lo posible abordable desde diferentes disciplinas, pero digo, tampoco está mal que un proyecto sea de una sola disciplina, siempre es bueno hacerlo de más de una disciplina, pero también es bueno hacer un proyecto dentro de su propia disciplina, sobre todo cuando no tengo muchas condiciones de tiempo de juntarme con otros docentes. Con narrativa, con una historia detrás, con un cuento, con un video. Hay algo de la narrativa que nos ayuda a motivar a los estudiantes con respecto a los proyectos, pero al mismo tiempo con rigor científico. O sea, no es una conversación informal acerca de qué hacemos con la pandemia, sino tiene toda la rigurosidad de trabajar con los contenidos disciplinares, con las capacidades que están planteadas en el diseño curricular, ¿no? Por eso hablamos de rigor científico. Algunos ejemplos que voy a compartir de proyectos para que no nos quedemos solamente en el campo teórico, sino que podamos ver algunos ejemplos concretos. Este es un ejemplo, ahí tienen los nombres de las maestras que trabajaron en un proyecto que se llama Ciudades Visibles. Tomaron como tema a Ítalo Calvino y su libro Ciudades Invisibles, en principio desde literatura, después lo articularon con arte y con el idioma inglés, y entonces cada grupo de estudiantes tenía que elegir una ciudad que, a juicio de ellos, y eso formaba parte del proyecto, esté invisibilizada. Vieron esas ciudades que nadie conoce, que nadie escuchó nombrar, bueno, y convertirlas en ciudades visibles. Entonces allí tenían algunas actividades que eran obligatorias para todos y tenían otras optativas. Tenían instancias de creación individual, pero instancias también de creación en grupo. Tenían posibilidad de generar producciones escritas en distintos formatos. Podía ser una carta, podía ser un discurso político. Por supuesto, todas las expresiones artísticas que podían utilizar para hacer visible esta ciudad. También plataformas tecnológicas, bueno, subo un video, subo en YouTube un video
o mandamos en Instagram fotos del proyecto que estamos trabajando, de la ciudad que es invisible y la voy a visibilizar. A través de la tecnología establecieron vínculos con personas de esa ciudad invisible, ¿no? Con ciudadanos de esa ciudad, y los entrevistaron, les hicieron reportajes, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de un proyecto que articuló efectivamente lengua con inglés, o sea, de manera bien explícita. Aquí tengo otro tipo de proyecto, fíjense, con una pregunta que no tiene respuesta, que es una pregunta más de formular hipótesis, de investigar, ¿se puede acabar el agua del planeta? ¿No? Esa pregunta no tiene una respuesta, aun si yo googleo y la busco en internet, no hay una respuesta acabada. Nadie puede afirmar y decir sí, se va a acabar el agua del planeta o no. Y entonces, a partir de esta pregunta puedo hacer un proyecto. Aquí les comparto, y aquí tienen el sitio web donde encontrar estos proyectos. Estos proyectos son para adolescentes. Hay proyectos de matemática, de lenguas sociales, naturales, tecnología, que están colgados en la página de UNICEF. Ahí ustedes tienen todos los datos. Y fíjense la pregunta, que es la pregunta que organiza el proyecto. ¿Cómo detectar mentiras? Es un proyecto de matemática. ¿Cómo contar una historia de novela? Un proyecto de lengua y literatura. ¿Quién se robó el dinosaurio? Un proyecto de ciencias naturales. Fíjense que el mismo proyecto, la misma pregunta ya desafía. No es una pregunta que dice vamos a estudiar los dinosaurios, ¿no? La pregunta es ¿quién se robó el dinosaurio? Con lo cual acá hay una trama, hay un relato que por supuesto es más provocativo como interés que si yo digo buen día, hoy vamos a estudiar los dinosaurios, ¿no? Estos son como ejemplos. Entonces, ¿cuál es el valor que le atribuimos a los proyectos? Bueno, que logra movilizar saberes y competencias, que provoca nuevos aprendizajes, que promueve la autoevaluación y la retroalimentación entre pares, que desarrolla la cooperación y la inteligencia colectiva, que desarrolla la autonomía y la capacidad de elegir cuando tienen opciones, ¿no? Como podría ser elegir la ciudad invisible para hacerla visible. Y el valor de los proyectos para conectar el aprendizaje en la escuela con el mundo real. Son todos valores muy relevantes que nos hacen elegir esta metodología para la enseñanza. Dicho esto, y como bien planteó Alexandra al principio, la idea era que yo hiciera esta presentación y que por supuesto ahora podamos dialogar acerca de, bueno, todas estas cuestiones que nos hacen pensar en una metodología por proyectos como una metodología más actual a las necesidades de quienes son nuestros estudiantes, más articulada con el uso de las nuevas tecnologías, con la idea del estudiante protagonista, participativo, ¿no? Con la posibilidad de incluir temáticas que nos preocupan del medio ambiente, del mundo que nos rodea. Así que muchas gracias en principio por la escucha y por supuesto dispuesta a conversar con ustedes sobre sus inquietudes. Muy bien, buenos días. Buenos días. Doctora Rebeca Dijovich, buen día a todos. Una pregunta quizá sencilla, ya la hemos escuchado, pero quizá para algunos falta aclarar. ¿Cómo funciona en el estudiante este tipo de aprendizajes basado en proyectos? Bueno, toda la investigación nos muestra que cuando el estudiante trabaja a través de estos proyectos, donde voy a sumarle un dato más de que cuando nosotros trabajamos por proyectos, por supuesto, tenemos que compartir con los estudiantes los objetivos, los propósitos, las metas de aprendizaje, tenemos que compartir con ellos los criterios de evaluación, ¿no? Para lograr estudiantes más autónomos. Y los estudiantes manifiestan muchísimo entusiasmo, porque los proyectos les ofrecen opciones, ya sea dentro de un mismo tema, elegir un subtema, o dentro de un problema grande,
elegir un subproblema, porque les permite que ellos sugieran recursos para utilizar. Los estudiantes vienen y dicen, yo vi un video en YouTube que podríamos usar para esto, yo conozco a alguien que podríamos entrevistar para que nos explique más sobre este tema. Entonces el estudiante ya no es más un estudiante pasivo recibiendo una actividad que le proponemos nosotros, sino que también él sugiere, él tiene ideas, él propone, él trabaja de manera colaborativa. En la mitad del proyecto, como yo les decía, paramos para evaluar cómo vamos avanzando, ¿no? Cuán lejos o cerca estamos de desarrollar esas capacidades, de trabajar con esos temas. Entonces, toda la experiencia nos muestra que cuando el proyecto está bien pensado, bien diseñado, los estudiantes participan con muchísimo más entusiasmo. Por supuesto que requiere de un proceso de aprendizaje, ¿no? A trabajar en una modalidad, diría, un poco más suelta, menos controlada, como cuando uno da una clase expositiva, y ser muy cuidadosos porque a veces el entusiasmo de los estudiantes por el producto final, por ejemplo, por entregar el video, los hace perder de vista el contenido, y entonces están fascinados filmando un video, pero cuando uno dice, bueno, pero ¿y dónde está aquí el saber disciplinar o los saberes disciplinares en el video? Y resulta que los niños entusiasmadísimos con la filmación perdieron en el camino los contenidos. Entonces, a eso hay que estar muy atento, por eso decía, con mucho rigor académico, estamos trabajando sobre si se va a acabar el agua en el planeta, entonces, ¿qué vamos a investigar sobre el agua? ¿Dónde vamos a buscar información? ¿Cuáles son sitios válidos científicamente para encontrar información sobre el agua? ¿A quién vamos a entrevistar para hacer de eso un proyecto riguroso, ¿no? Esa sería mi respuesta, Olinda. Una curiosidad que tengo es de acuerdo a la cantidad de estudiantes. Sabemos que nosotros trabajamos con más de 30 estudiantes por aula. Entonces, si queremos lograr el protagonismo, a que ellos mismos puedan trabajar en base a su autonomía, ¿no? Hay una cantidad limitada en la que puede trabajarse a través de proyectos. No, miren, nosotros tenemos experiencias en el mundo que hemos estudiado. Les voy a dar un ejemplo. En educación secundaria, en bachillerato, niños adolescentes en realidad, por ejemplo, de 14, 15 años, en algunas escuelas hay 3 grupos, ¿no? Lo que uno diría tercero A, tercero B, tercero C, 3 grupos. Cada uno tiene 30 estudiantes y hay momentos, y si el proyecto es entre varias disciplinas, les doy un ejemplo de una mañana en esa escuela. A las 8 de la mañana hay una reunión en un salón donde están los 90 niños y los 3 profesores que corresponden a ese horario, ¿no? Que estaría cada uno con su curso, y por ejemplo allí algún profesor abre con el problema o da alguna clase, y los niños tienen que tomar esas informaciones porque las van a tener que utilizar en el proyecto que su grupo va a realizar. Los niños están divididos en grupos que pueden ser mezclados de los 3 estos grupos, ¿no? Entonces puede haber grupos de 4 estudiantes, de 6 estudiantes, 2 de cada uno de estos subgrupos, entonces de 8 a 9 estuvieron todos juntos, de 9 a 10 cada grupo tiene 1 hora para trabajar, avanzar en su proyecto. A las 10:30 vuelve cada uno a su grupo base, ¿no? A tercero A, tercero B, y siguen trabajando con el profesor de la disciplina que tienen y siguen sumando actividades al proyecto. Ese sería un ejemplo. El otro es con los 30 niños adentro de un grado, los divido en grupos y trabajan en pequeños grupos, donde, por eso les decía, las 2 planificaciones, la planificación que yo presento para el grupo completo, pero además cada subgrupo de niños tiene que armar su propia planificación, su propia organización, y yo voy a ir circulando por los grupos, monitoreando
qué es lo que están haciendo, cómo están haciendo. Eso, que lo cuento así, parece fácil, pero obviamente requiere que los niños aprendan a trabajar en grupos, colaborativamente, requiere que los niños aprendan a desarrollar autónomamente una cantidad de capacidades, ¿no? O sea que cuando yo dispongo el trabajo por proyectos, sé que hay un tiempo que voy a tener que enseñar a trabajar por proyectos, más allá de el contenido o de las disciplinas que estén involucradas. Con lo cual, digo, el número 30, 40, 50, puedo trabajar con más también si está planificado, organizado y articulado con otros docentes. O sea, si yo tengo 90 estudiantes, no puedo estar yo sola, tengo que estar por lo menos con otras 2 profesoras o 2 maestras trabajando, articulando con un cronograma de cómo va a ser ese trabajo. Y hay resultados excelentes. También, y con esto voy a terminar la pregunta, también cuando yo divido a los niños para trabajar en grupos, en un proyecto, siempre cuando estamos más al final del proyecto, hay una actividad que hacen de manera individual, porque yo también necesito ver el aprendizaje individual, el avance individual. Entonces tengo un montón de actividades, propuestas grupales, pero tengo también algunas individuales. Dentro del mismo proyecto, ¿no? Le pido, por ejemplo, bueno, todo el grupo tiene que leer un texto que va a aportar información al problema, a la pregunta si se puede acabar el agua del planeta, y yo le voy a pedir, por ejemplo, a cada uno que individualmente escriba su opinión personal o que busque una fuente de información que a él le resulte confiable sobre el tema, y eso es un ejercicio individual, cada uno tiene que buscar su fuente de información. Y como estos ejemplos puedo pensar otros donde voy a pedir que respondan también de manera individual. ¿Está bien? Mi pregunta viene, nos comentaba usted que el interés para poder iniciar este proyecto inicia de los niños, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, suscita que en el aula todos tienen preguntas, todos levantan la mano y todos quieren desarrollar, ¿no?, o trabajar la idea que ellos tienen. ¿Se podría trabajar 2 proyectos al paralelo? Viene a ser mi pregunta. ¿Sería recomendable trabajar 2 proyectos o no? ¿O en qué tiempo sería prudente no trabajar uno, después trabajar el otro? ¿Cómo sería en este caso? Porque los niños siempre quieren participar, ¿no? Y quieren que siempre sus ideas sean tomadas. Esa es mi pregunta. Sí, muy bien. Lisette, nosotros, por supuesto que siempre queremos tomar todas las ideas de los niños, pero no todo es imposible. Si hay 30 niños con 30 ideas, ahí hay un trabajo bien desafiante para nosotros maestros, ¿no? Que es tomar todas esas ideas de los niños y volver a casa, digamos, y hacer un ejercicio de, les voy a decir, yo muchas veces lo hago, tomo todas las ideas y me armo una especie de red o mapa conceptual, ¿no? Y entonces van a ver que uno va encontrando conexiones, ¿no? Porque lo que dijo este niño tiene que ver con lo que dijo este otro y además con el diseño curricular, ¿no? Por supuesto, como referente. Y se van armando. Entonces, de todas las 30, volvemos con a lo mejor 5 propuestas, no de 5 proyectos diferentes, porque la temática es la misma. Supónganse que estamos trabajando con lo del agua, ¿no? Entonces, volvemos con esas preguntas reagrupadas, ¿no? De tal modo que los niños las tomen y de verdad sean sus propias preguntas, porque muchas veces preguntan parecido, porque muchas veces miran, por ejemplo, a mí muchas veces me ha sucedido observando alguna clase que con el tema del agua, por ejemplo, algunos quieren trabajar con los peces en el agua y otros quieren trabajar con ríos o mares y otros quieren trabajar con el agua en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, bueno, justamente esa posibilidad de ir juntando, ¿no? Si yo trabajo con el agua potable y el agua no potable, lo puedo vincular con la alimentación.
y si yo trabajo con los animales que están en el agua, puedo articular con la diferencia entre un río y un mar. O sea, ahí hay un desafío para nosotros, maestros, digo, muy interesante, porque probablemente yo no encuentre respuestas a sus preguntas tal cual textuales en el diseño curricular. Tengo que hacer un ejercicio como de ingeniería, digamos, ¿no? Y es posible. No haría mucha dispersión en el sentido, no tendría 10 proyectos al mismo tiempo, simultáneamente, ¿está bien? Voy a tratar de hacer este ejercicio de unificar. La segunda cosa que hago es, si alguna pregunta no quedó incluida porque es muy diferente, sí le voy a dar a ese niño la oportunidad que su parte individual sea siguiendo esa pregunta, ¿está bien? O sea, él participa en el grupo con todo, pero en esa parte que yo siempre les propongo hacer algo individual, a él le voy a dar oportunidad de que eso individual lo elija él, o sea su pregunta. Y a los otros niños les voy a pedir yo una tarea específica, ¿no? Y a él le voy a permitir que, bueno, que vaya por su pregunta. Esas son las dos maneras que tengo de hacerlo. Y nos han formulado una pregunta también vía Facebook. ¿Cómo realizar el trabajo por proyectos con los estudiantes que aún no han desarrollado su autonomía? Bueno, cuando yo estoy con estudiantes con bajísimo nivel de autonomía, yo voy a hacer una planificación un poco más estructurada, ¿se entiende? O sea, para llegar a una planificación donde los estudiantes sean muy protagonistas, es cuando los estudiantes han adquirido algunas habilidades de autonomía. Entonces, por ejemplo, con bajo nivel de autonomía, yo les voy a dar para elegir 2 recursos y que elijan uno de los 2. Si estuviera con estudiantes de mucha autonomía, voy a decir, traigan los recursos que ustedes encuentren, por ejemplo. ¿Se entiende la diferencia? En el primer caso diría, hay 2 recursos, A o B. En el otro día, busquen recursos, yo también voy a proveer algunos, pero van a tener acá para elegir entre, supónganse, 6 o 7, en el caso de los recursos. En el caso de productos finales de un proyecto, cuando no hay mucho grado de autonomía, pues les voy a decir, bueno, pueden hacer una maqueta o pueden hacer, supónganse, un video. Cuando tienen alto grado de autonomía, digo, tráiganme propuestas de qué producto final les parece que van a poder usar para mostrar lo que aprendieron en este proyecto. ¿Se entiende? O sea, en lugar de ofrecer tan abierto y con altísimo grado de aportes de parte de los estudiantes, voy con más definiciones de mi parte y voy ofreciéndoles opciones de a poquito, ¿no? Eligen A o B, eligen azul o rojo, porque esa también es una manera de ganar autonomía, ¿no? Y después les puedo siempre preguntar esas preguntas que hacemos de habilidades metacognitivas, bueno, ¿por qué elegiste A? ¿Qué te gustó de haber elegido A? ¿No? ¿O por qué elegiste B? Para que ellos empiecen a desarrollar conciencia más metacognitiva para llegar a la autonomía. Todo esto que digo no se hace ni en un mes, ni en 2 meses, ni en 3. Por eso esas competencias digamos, que ustedes tienen en el diseño curricular del Perú es una competencia transversal que dice el estudiante gestiona autónomamente sus aprendizajes y es transversal a todos los niveles educativos. No se logra en 1 año y en 2, sino justamente se va construyendo. Cuanto antes empiezo, ¿está bien? Por supuesto, voy a ir ganando tiempo. Entonces empiezo con los niños más pequeños, con pequeñas decisiones que ellos pueden tomar, voy sumando más y más hasta que se supone que debería llegar al nivel de la escuela secundaria con estudiantes bastante más autónomos. Bien, si bien sabemos que los proyectos responden a una necesidad, ¿no? O interés y se requiere del involucramiento de la comunidad educativa, ¿cierto? Entonces, me hago la pregunta, ¿no? ¿Qué diferencia habría entonces entre un proyecto de innovación pedagógica y un proyecto de aprendizaje? ¿De pronto cambiaría su estructura o no?
La verdad es que en general, cuando nosotros pensamos en proyectos de innovación, ¿sí? Estamos pensando en general en innovar la metodología, los recursos, ¿sí? Para que impacten en el aprendizaje. O sea, no queremos innovar por innovar, queremos innovar porque nos parece que hay mejores maneras de hacer algo, o innovamos porque identificamos un problema y queremos buscar una solución al problema. Entonces, cuando innovamos, estamos tratando de impactar en la mejora de los aprendizajes, ¿no? Entonces, para mí, desde esa perspectiva, yo no puedo pensar en la innovación sin pensar en que impacte en la mejora de los aprendizajes o de la enseñanza o de la evaluación. O sea, es muy difícil que uno en abstracto piense, bueno, esta sería una innovación maravillosa y no pienso, no analizo qué es lo que va a mejorar eso. Eso muchas veces pasa cuando se hacen innovaciones, voy a usar la palabra, ¿vieron? De cosmética, de maquillaje, donde se lo pinta bonito, pero atrás sigue haciendo lo mismo de siempre. Con lo cual ahí efectivamente no va a cambiar, no va a impactar en el aprendizaje. Pero las verdaderas transformaciones, las verdaderas innovaciones tienen que tener por detrás esa idea fuerza que es que la hago para mejorar las propuestas de enseñanza, para mejorar los aprendizajes, para que los estudiantes avancen más, logren mejores aprendizajes. Trabajar con proyectos incentiva a que los estudiantes sean más creativos y participativos. Mi pregunta va en función a la duración del proyecto. ¿Existe un tiempo máximo en que se debe trabajar un proyecto? Tiene que ver. Sí, muchas gracias por anticipado por su respuesta. Sí, Julio, por supuesto, el primer criterio es la edad de los niños, ¿está bien? O de los adolescentes. O sea, con niños de 6 años uno no imagina un proyecto que dura 1 mes y medio, no. Uno imagina un proyecto tal vez de 2 semanas o de 1 semana, depende cuál sea ese proyecto. Pero en general, miren, nosotros buscamos que los proyectos sean así, ni sean tan largos que se vaya perdiendo la motivación en el camino, ¿no? Ni tan cortitos que no alcancen a desarrollar el proyecto, ¿no? Entonces, a veces preferimos, diría así, agregarle una segunda parte, si se quedaron con ganas, ¿no? A que tratar de levantar la motivación cuando ya perdieron el interés por el proyecto. Entonces, con niños pequeños, uno diría, por supuesto, también depende la cantidad de horas que yo le dedico a ese proyecto, ¿no? Una cosa es, yo estoy trabajando, supónganse, una semana completa, toda la semana con un proyecto, y otra cosa que si yo voy a trabajar 2 horas por día durante una semana en ese proyecto, ¿no? Entonces, ahí varía, pero nunca, tampoco con adolescentes haría un proyecto que dure 2 meses, ¿no? Porque es muy difícil sostener el interés. Se va perdiendo, ¿no? Además, por ejemplo, no es lo mismo si el proyecto es de una sola área o disciplina que si hay involucradas varias, ¿no? Entonces, eso también difiere. No es lo mismo si el proyecto es un proyecto transversal de toda la institución y de todo el año. Por ejemplo, este es el año de la solidaridad. Entonces, se hacen distintas acciones a lo largo de un año, pero no todos los días ni todas las semanas. No sé si me explico cómo hay diferentes criterios para tomar la decisión de cuánto dura un proyecto. Si es institucional y es transversal, puede durar todo el año, pero no con la frecuencia de todos los días ni todas las semanas. No puede haber hitos. Hay un hito en marzo, uno en abril, uno en mayo, y son hitos, ¿no? Que articulados entre todos termina a fin de año con un festival, supónganse, donde los niños presentan sus bandas de música, las letras de sus canciones escritas por ellos. Bueno, y eso probablemente lleva todo el año. Ahora, si yo hago un proyecto de investigación sobre el tema de cambio climático
Con adolescentes probablemente en 12, y es interdisciplinar, tal vez me tomo 2 semanas donde varias materias están participando de este proyecto y me lleva 2 semanas, tal vez 3 o 2 semanas y media, ¿no? Le estoy mostrando que hay como mucha variedad de criterios para considerar. No sé si esto le aclara a Julio la pregunta. Continuamos entonces ahora con preguntas que nos han hecho llegar a través del chat del Facebook de nuestra institución educativa. Y la pregunta es, ¿cómo trabajar los proyectos en la modalidad virtual? ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas? Bueno, ventajas y desventajas tenemos muy bien, como todas las cosas, en todas las decisiones que tomamos. Las ventajas que tiene trabajarla en la virtualidad, que hay cosas que se pueden hacer de manera asincrónica, ¿no? Cuando uno trabaja en una plataforma, hay partes del proyecto que el estudiante los puede hacer de manera asincrónica, pero conectado con otros estudiantes. Es decir, le doy un ejemplo, si este fuera un aula y estuvieran ustedes trabajando conmigo con un proyecto, yo podría ahora dividir este grupo en varios grupos, en varias salas de Zoom, y cada grupo podría estar trabajando, ¿no? Como si estuviéramos casi en la presencialidad reunidos en una sala de Zoom. Y entonces, y articular lo sincrónico con lo asincrónico. Si tengo posibilidad de tener una modalidad híbrida, o sea, tener algo presencial y algo virtual, que es como está sucediendo ahora, por lo menos en muchos de los países, hay momentos del proyecto que es más valioso si lo puedo hacer presencial. Por ejemplo, la apertura del proyecto, ese primer encuentro donde compartimos los intereses, les compartimos con los estudiantes los objetivos que tienen que alcanzar, los criterios de evaluación. Si lo puedo hacer presencial, muchísimo mejor. Les veo las caras a los niños, saldamos todas las dudas que hay y demás. Si puedo hacer en la mitad del proyecto esa parada para ver cómo están avanzando de evaluación formativa, la haría presencial. Y por supuesto la presentación del proyecto depende a quién se la haga, ¿no? Pero si fuera interno dentro de la propia institución o con las familias, trataría de hacerlo presencial. En el medio, entre estos 3 encuentros, perfectamente podríamos trabajar en la virtualidad si fuera el caso. De preferir, bueno, creo que la mayoría de nosotros nos hemos formado para ser maestros presenciales, con lo cual uno preferiría la presencialidad. Sabemos que no es lo mismo la presencialidad que la virtualidad, pero que sí es posible trabajar. De hecho, bueno, hace 1 año y medio que venimos trabajando en modalidad virtual y en muchos lugares trabajando por proyectos, ¿no? Esos que yo les compartí de matemática, de que les puse el link de la página de UNICEF, se han hecho todos en virtualidad con estudiantes de escuela secundaria. Se hicieron el año pasado y se están haciendo este año en modalidad, diría, casi 100% virtual. La profesora nos ha hablado de diferentes tipos de proyectos, la cual también nos explicó de dónde partir, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo podemos articular las competencias de las diferentes áreas en los proyectos de aprendizaje? Y la segunda pregunta, también, disculpen, aprovechando la ocasión, es cómo retroalimentar y hacer la metacognición en ese tipo de aprendizaje virtual. Muchas gracias por su respuesta. No, al contrario, Miguel. Empiezo por la segunda. La retroalimentación en modalidad virtual la hacemos con varios de los instrumentos que venimos usando en la virtualidad, como son las rúbricas, los protocolos, las listas de cotejo,
Esos son los instrumentos que estamos usando para ofrecer retroalimentación oral, escrita, a través del chat del celular, a través, digamos, de la plataforma que podamos tener. Estamos usando esos instrumentos para ofrecer retroalimentación y esos mismos instrumentos para que los estudiantes también desarrollen habilidades de autoevaluación, ¿no? Que también forman parte de la evaluación formativa. Y también la retroalimentación entre pares. Todo esto lo estamos haciendo con protocolos, listas de cotejo, rúbricas, sin inconveniente. Con respecto a la pregunta de la articulación de las capacidades, nosotros siempre trabajamos con capacidades que, si fueran de varias disciplinas, lo primero que tienen que hacer los profesores es juntarse para decidir cuáles son esas capacidades que son posibles de articular, ¿no es cierto? Por ejemplo, en lengua materna ustedes tienen una capacidad, una competencia, que dice comunica sus ideas en lengua materna o algo así, me la estoy acordando de memoria, digamos. Seguramente la capacidad de comunicar ideas en lengua materna no responde solo al área de comunicación, también responde al área de ciencias sociales, también responde al área de ciencias naturales, también responde al área personal, ¿se entiende? O sea, porque yo tengo que comunicar mis ideas acerca de lo que estoy aprendiendo en cualquier disciplina. Entonces, ahí cuando decidimos trabajar en conjunto, lo que tenemos que hacer es mirar capacidades y competencias de cada una de las áreas y ver dónde podemos articular o si alguna se convierte como más transversal para las demás. Ese es un ejercicio también y un desafío para nosotros, ¿no? Porque no está diseñado el currículum articuladamente entre disciplinas, sino es un ejercicio y un desafío también interesante que tenemos nosotros para hacer. Quien nos pregunta si en el proyecto se trabaja solamente algunas áreas, ¿cómo se podría desarrollar las áreas que no son afines a ese proyecto? Bueno, en principio uno tiene que saber que las metodologías activas no son solo los proyectos, trabajar con problemas, trabajar con casos, también son metodologías activas y entonces uno puede estar trabajando con proyectos en algunas áreas y con un caso específico en otra o con un problema en otra, es decir, eso como principio general, digo. La segunda cuestión es que yo puedo estar trabajando con proyectos y no todos los temas, no solamente disciplinas, no todos los temas tal vez pueden formar parte de ese proyecto. No tengo ningún problema en armar con mis estudiantes esa agenda de la semana donde les digo, miren, nosotros vamos a trabajar esta semana, estamos trabajando con este proyecto, pero, por ejemplo, el lunes de 10 a 11, voy a tomar un ejemplo cualquiera, vamos a practicar cuentas de multiplicar, que no está dentro del proyecto, pero necesitamos aprender a practicar cuentas de multiplicar. En la medida que yo lo hago explícito, que los estudiantes entienden que todo esto va por el lado del proyecto, pero que tenemos algunas prácticas, por ejemplo, procedimentales o algunos temas que van a ir en otro circuito, no hay ningún problema. El problema es cuando no les decimos, si los estudiantes no saben, si están en proyectos, si están practicando algo, si las cuentas de multiplicar forman parte del proyecto. Entonces, en la medida que organizamos y transparentamos eso, es posible, porque no todo tiene por qué ser enseñado a través de proyectos, no todo tiene que ser enseñado de manera interdisciplinar. Entonces ahí es donde buscamos un equilibrio, ¿no?, entre estas cuestiones. ¿Cómo se evalúa el impacto que genera un proyecto tanto en el estudiante como en su entorno? Bueno, cuando yo les compartí que nosotros hacíamos dos tipos de evaluaciones, digamos, una es evaluar los aprendizajes de los estudiantes a través del proyecto y otro es evaluar el proyecto en sí mismo en términos fundamentalmente de
la coherencia de ese proyecto, la calidad del proyecto, la posibilidad de lo que ha permitido ese proyecto en relación, por ejemplo, al uso de recursos. Siempre esa evaluación del proyecto está como pensada de alguna manera respondiéndonos a una pregunta si ese proyecto lo volveríamos a repetir el año que viene, ¿no? Digo, como pregunta bien amplia para hacer esa idea de, bueno, no, este proyecto la verdad es que no sirvió, no motivó a los estudiantes, este proyecto fue demasiado largo, fue demasiado corto, no permitió tal o cual aprendizaje. Entonces ahí estamos mirando el proyecto en sí mismo. Los aprendizajes los voy a mirar con las producciones de los estudiantes y con la evaluación formativa, lo que yo fui recogiendo como evidencias de aprendizaje a lo largo del proyecto. Los estudiantes, por ejemplo, por dar un ejemplo, buscaron información sobre el tema del agua y tuvieron que entregar una síntesis de las 10 ideas más importantes que encontraron en la primera búsqueda que hicieron sobre el agua. Eso es una evidencia de la búsqueda de información. Después entregaron una evidencia de las hipótesis que formularon acerca de si se puede acabar el agua o no. Todo eso que yo voy recogiendo tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Más la producción final, ¿no? Que es esa maqueta donde muestran opciones para que no se acabe el agua del planeta, a modo de ejemplo. Ahí estoy mirando el aprendizaje de los estudiantes. El impacto en la comunidad es si el proyecto es un proyecto que tenía como objetivo impactar en la comunidad, ¿no? Entonces, el proyecto, por ejemplo, de diseñar juguetes adentro de las materias de tecnología, por ejemplo, más arte, supóngase, más comunicación para escribir instrucciones de los juegos, para llevar esos juegos a un hogar de niños o a un hospital de niños. O sea, el impacto es bien visible cuando van a la comunidad con esa producción que hicieron. Y entonces ahí, digo, es bien observable el impacto. Y los aprendizajes los miro, los evalúo con esto que les decía, las evidencias durante el recorrido del proyecto más la evidencia de la producción final articulada con los criterios de evaluación. O sea, los estudiantes tienen que tener desde el primer día, trabajando por proyectos o trabajando con cualquier metodología, los criterios de evaluación. Tienen que saber qué se espera de ellos, por eso tienen que conocer las capacidades y competencias en un lenguaje accesible, por supuesto, y tienen que conocer, por ejemplo, si voy a evaluar con una rúbrica, los estudiantes tienen que conocer la rúbrica desde el primer día, usarla en varias de las evidencias, contestarla como autoevaluación, completarla yo como maestra. Todo ese proceso forma parte de la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Tenemos otra pregunta. ¿Cómo retroalimentar y hacer la metacognición efectiva a través del medio virtual durante la ejecución de los proyectos? Sí, creo que ya la respondí antes, pero la vuelvo a... Les decía que los instrumentos que hemos usado en la virtualidad son las rúbricas, las listas de cotejo, los protocolos, que son esos instrumentos de alguna manera bastante estructurados que nos permiten ofrecer una retroalimentación diferente a si estuviera en la modalidad presencial, donde yo dialogo hasta más informalmente con el estudiante, ¿no? Y allí esos instrumentos permiten identificar avances y logros, formularle preguntas al estudiante para que se quede pensando, ofrecerle sugerencias de cómo mejorar lo que está haciendo. Y eso lo hacemos a través de una rúbrica, de una lista de cotejo, de una retroalimentación narrativa, donde escribimos algo de eso, a través de los protocolos, como ese ser que yo les vengo mostrando hace tiempo, seguir haciendo algo que está bien, empezar a hacer algo que hasta ahora no hizo y revisar algo que no está bien y tiene que mejorarlo, ¿no? Eso es un ejemplo de un protocolo bien puntual, bien focalizado, que es mucho más sencillo estando,
digo, en la virtualidad, que no los tenemos al lado para conversar con ellos, entonces estos instrumentos funcionan para la retroalimentación y para la autoevaluación y para la retroalimentación entre pares, que son esas prácticas que tenemos que enseñar, porque no son prácticas habituales, entonces son prácticas que hay que enseñarlas para que los estudiantes las puedan aprovechar, apropiarse, entenderlas. ¿Qué estrategias podría utilizar si en el transcurso del desarrollo de mi proyecto parte de mis estudiantes pierden el interés? ¿Podría cambiar de proyecto a mitad del camino? Más que cambiar de proyecto, yo primero buscaría entender dónde está el desinterés, o sea, qué provocó el desinterés. Puede ser el contenido que se agotó, puede ser el recurso, puede ser la cantidad de tareas para estudiantes que a lo mejor excede su posibilidad de organizarse. O sea, primero lo que tengo que hacer es indagar dónde se perdió el interés, ¿no? Y una vez que indagué eso, entonces ahí puedo rediseñar el recurso, o sea, proponerle el uso de otro recurso, motivarlo, por ejemplo, si perdió interés por el tema, podría, por ejemplo, en lugar de cambiar de tema, conseguirle una entrevista, que hoy a través de la virtualidad es bastante más fácil conectarse con gente del tema que sea interesante. El año pasado un maestro uruguayo nos contaba en una escuela rural que armó un proyecto para los chicos con la NASA. ¿Ustedes se imaginan que uno se conecta así, se puede conectar fácilmente con la NASA? Bueno, el interés imagínense, de los niños de una escuela rural conectándose a través del Zoom o de Meet, de lo que fuera, dialogando con alguien de la NASA que les explicaba algo de la Tierra, los cohetes, la Luna, los planetas. Bueno, digo, puedo tenerlo planificado, pero si no lo tengo planificado sería una intervención sobre el contenido que de alguna manera entre de manera disruptiva, ¿no? En el ejemplo que yo les mostraba de ciudades visibles, ¿no? Pasó mucho de esto el año pasado, donde los chicos habían elegido, por ejemplo, alguna ciudad que para ellos era invisible, porque es chiquitita, porque nadie la conoce, porque está lejos, y a través de Facebook, de Instagram y de las redes, lograron comunicarse, por ejemplo, con gente que vive en ese lugar. Imagínense la experiencia, uno está investigando un pueblito, no sé, en el norte de África, y logran conectarse con un adolescente o con una familia que vive allí. Bueno, eso genera una motivación que vuelve a conectar al niño o al adolescente si perdió la motivación o el interés desde el punto de vista del contenido. Lo que no haría es cambiar el proyecto, ¿no? Porque los alumnos tienen que aprender que los proyectos tienen que empezarse y terminarse, que hay una rendición de cuentas sobre el proyecto y que en todo caso, si los alumnos quisieran cambiar, supónganse, tendrían que justificar muy bien, con fundamentos, ¿no? Porque me aburrí o porque no me gustó. ¿Cuál sería el fundamento? Bueno, porque no encuentro más cómo fundamentar esta hipótesis, porque no hay más investigación. Entonces uno ahí podría acceder a hacer un giro, pero simplemente porque perdí el interés, bueno, busquemos el origen de la pérdida de interés y veamos cómo podemos reponer de alguna manera eso, ¿no? Tenemos una pregunta más. ¿De qué manera podemos implementar un aprendizaje basado en proyectos para que sea relevante? La pregunta es sobre la temática o sobre la metodología. A ver, no me quedó clara, Alexandra. Vuelvo a leer. ¿De qué manera implementar un aprendizaje basado en proyectos para que sea relevante? La implementación del proyecto, me parece. Sí. Para mí les diría, el mayor tiempo que uno le tiene que dedicar a la planificación de un proyecto es la pregunta o el problema que va a dar origen al proyecto. ¿Se acuerdan de
diapositiva que yo les mostré que decía, bueno, si el proyecto parte del interés de los niños o uno trae un problema de la vida cotidiana, para mí ahí hay una clave, porque después recursos, hay muchos recursos, hoy tenemos en las redes de todo tipo de recursos. Para mí hay el momento más, diría, más desafiante es encontrar esa pregunta, ese problema, ¿no? Que de alguna manera despierte la motivación y alrededor del cual se estructura todo el problema. A veces la pregunta puede ser o el problema puede ser un video, ¿no? Yo traigo un video mostrando, por ejemplo, los desastres climáticos y eso es lo que genera y abre la posibilidad de hacer un proyecto. Y bueno, frente a este video que estamos viendo, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros los ciudadanos? Entonces ahí se abre un proyecto. Para mí, ahí está como lo más interesante, lo más desafiante para el diseño de proyectos, ¿no? Después, por supuesto, los recursos, la posibilidad de tener voces por fuera de la escuela, ¿no? Conversar con expertos, conversar con otros. Ahí también hay mucho desafío interesante. Los chicos son muy buscadores en Internet y encuentran, ¿no? Encuentran aplicaciones, encuentran con quién dialogar, encuentran foros donde se discuten distintos temas. Hay mucho recurso hoy allí, ¿no? Así que, pero para mí, digamos, como el corazón del proyecto es esa idea, esa pregunta, ese problema, ¿no? En ese sentido me parece que ahí tenemos como lo más central de todo esto. Estamos casi a punto de cerrar. A través de nuestro chat en la sala, los proyectos de aprendizaje se pueden hacer dentro del aula y fuera de ella. ¿Cuál sería el mejor escenario para que los estudiantes puedan interactuar y aprender? Bueno, para mí todo proyecto tiene que vincularse con el afuera. O sea, lo hago adentro del aula, pero vinculado con el afuera. Vinculado con el afuera quiere decir con otras personas que estén por fuera de la escuela, con problemas que estén por fuera de la escuela, con recursos que estén, ir a la biblioteca que está a 3 cuadras de mi escuela. Obviamente hoy en la virtualidad lo puedo hacer, por ejemplo, recorridos de museos. Maravilloso, uno puede visitar el Louvre desde este Zoom y hacer un recorrido virtual, en el caso de estar en virtualidad 100%. Pero todo lo que conecte con la escuela tiene que dejar de ser una caja cerrada al exterior. La escuela tiene que tener permeabilidad con los problemas del mundo exterior, con las personas que están afuera de la escuela, con los recursos que están afuera de la escuela. Aunque lo haga dentro de la escuela el proyecto, por supuesto, ¿no? Ahí es donde el proyecto se enriquece y genera interés y además genera aportes que pueden hacerse desde esos proyectos a mejorar la calidad de vida donde sea que estemos, ¿no? Así que todo el tiempo adentro y afuera. Ahora vamos a poner en práctica todo lo que hemos escuchado de usted, lo que hemos aprendido también para mejorar nuestra práctica pedagógica. Quiero agradecer a Rebeca Nijovic por el hecho de que haya encontrado un espacio en su apretada agenda para estar con nosotros esta mañana, demostrando así el compromiso que ella tiene con la educación. Estamos muy agradecidos con usted. Bueno, en principio, nuevamente gracias a ustedes por la invitación, gracias a Alexandra por la amabilidad con la que fuimos conversando todos estos meses y la calidez, porque yo me siento bienvenida por la escuela de ustedes, por la institución de ustedes, así que les agradezco muchísimo, les mando un enorme abrazo y ojalá pronto esto sea presencial y no virtual y que efectivamente podamos mirarnos las caras y conversar sobre todo esto que nos ha sucedido, que nos ha desafiado, que nos sigue desafiando. Así que de mi parte, muchísimas gracias, un abrazo enorme a cada uno de ustedes.
Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!